tangos. Buenas noches, queridos amigos. Estamos en la radio de Mendoza, que es New Will, esta noche por FM 98.9 y para el resto del mundo radionewwill.com.ar. Venimos a la radio, entre otras cosas, y yo creo que los últimos 20 años a algo en particular, que es a ejercer ese rito o esa disciplina que tendría que tener un nombre más específico, que es a hablar de tango, pensar en tango, vivir en tango, aunque no lo difundamos todo el tiempo, que pasemos otras músicas, a tratar de encontrar lo que hay en torno, debajo, sobre, atrás, en el tiempo, lo que va a venir. Es una expresión artística que, como alguien dijo por ahí, también es una posibilidad infinita, creo que fue Leopoldo Marechal. Y qué mejor que hablar con Rodolfo Mederos de esto que tanto nos gusta, que es pensar el tango. Rodolfo, ¿cómo le va? Buenas noches. Sí, ¿cómo estás? Bien, mucho bien. Gusto de saludarte. Bien, bueno, nosotros nos hemos encontrado en algunas otras entrevistas hace un tiempo largo ya, desde las primeras visitas del quinteto, y yo no tuve la suerte de estar en la última presentación que hizo aquí en Mendoza, pero bueno, lo venimos... Por ahí has tenido la suerte de no estar. No diga eso, porque yo he podido asistir a ese proceso suyo, al menos aparte de ese proceso, que usted nos ha contado en más de una oportunidad, en más de una entrevista, que es el de ir de lo que se entendía, y tal vez era en ese momento una vanguardia, hacia la raíz, como ir del fruto a la raíz, ¿no? Tratando de entender de qué trata esto. Y esa visión suya, y aquello que nos dijo hace tal vez 20 años ahí en un bar frente al Teatro Independencia, nos ha ayudado mucho para entender algunas cosas de este género maravilloso que no solo es música, sino también una cosmovisión. Ir a lo esencial de todo esto, que es allí donde está la sustancia, ¿no? Qué curioso, ahora me encontrás en un camino de regreso. No me diga. Sí. Volví a casa, pero ahora quiero volver a salir. Sería la imagen. Cuando te conté lo que vos estás comentando que te conté, sí. Tal vez, yo no recuerdo bien ese momento, pero te estás refiriendo a mi regreso a las esencias, o sea, a estas formaciones que actualmente tengo, que son la orquesta típica y el trío, con los cuales tocamos tangos. Entonces, todavía estabas con el quinteto, con aquellas expresiones, pero sí, ya sí con esas ganas. Venía regresando lentamente de aquella época. Vos tenés una voz joven y seguramente debes ser joven, pero quizás recuerdes la época de aquel grupo que yo llamé Generación Cero. Sí, claro. Bueno, yo venía de aquella época y luego apareció el quinteto y luego desemboqué en eso que es lo que hago ahora. Ese, llamémosle, camino de regreso a casa, a las esencias, al barrio. Sí. Y entonces hace un momento yo te comenté que justo me encontrás ahora en un camino de retorno hacia aquello. Y me sorprende lo que me está diciendo, Rodolfo. A mí también me sorprende. Porque aquella charla que tuvimos fue justamente sentarnos a plantearle que el tema del primer lado, el tema A, el tema 1 del lado A, algo en el nombre de Paula, recuerdo, Buenas noches, Paula, algo así, me recordará. Era la cortina de un programa que se llama Un Reo Meditabundo, que hace casi 25 años está en esta radio. Y entonces la charla empezó por ese lado. Bueno, pero yo estoy en otro camino. Ahora nos hemos encontrado en otra encrucijada. Cuénteme hacia dónde va la cosa. Encrucijada, esa es la palabra, yo creo. Es curioso, pero la vida nos va poniendo encrucijadas y uno tiene que decidir. La encrucijada uno puede verla y puede no verla también, puede pasar de largo, seguir el mismo camino que venía trayendo, pero de pronto se cruza algún camino. Uno tiene que verlo, como digo, a veces puede quedar en el oscuro y a veces queda iluminado. Cuando está iluminado, uno dice, he estado inspirado, he podido ver la encrucijada. La encrucijada señala un camino para un lado y un camino para otro lado.
Entonces, ya he visto los caminos, ahora tengo que decidir cuál. Esa es la intuición. La intuición me tiene que decir por dónde convendría que vaya. Y la intuición me está diciendo que tengo que no salirme de lo que estoy haciendo, porque sería salirme de mi esencia. Pero en todo caso, necesito otras alternativas. Hay una palabra muy curiosa que es la saciedad. Cuando uno está saciado, completo, de algo. Yo estoy un poco con esa sensación, y entonces vuelvo a necesitar la sensación del hambre. Y esa sensación del hambre solo va a saciarse haciendo otras cosas. Y esas otras cosas no son, yo te dije de manera tal vez no buena, que estaba en ese camino de retorno. En realidad nunca es un camino de retorno, uno siempre sigue avanzando. Simplemente dije un camino de retorno porque, bueno, tal vez mis expectativas ahora estén pensando más en esas formas de hacer la música que no es que tengan que ver con Generación Cero y con ese grupo al cual nos estábamos refiriendo, pero en todo caso con salir de estas formas estables y conocidas e internarme en otras. Siempre es un avance, seguramente, pero bueno, yo lo relacioné con aquella época, ¿no? ¿Y están dentro del género esas formas o pueden extenderse como...? No, yo creo que básicamente se extienden, sí, se van de ahí. Y toman, qué sé yo, es como la acuarela, ¿no? Que uno pone en un punto... Sí, está muy bien el ejemplo, muy bien, sí, claro, qué bien eso. Y se extiende, esa manchita de humedad colorida y virtuosa puede acercarse, puede tocar el borde del jazz, puede tocar el borde de lo folclórico, de las experimentaciones. Muy bien esa metáfora, ¿eh? Bueno, muchas gracias. No, sí, me encantan las metáforas visuales, me encantan porque son muy claras. Bueno, la música, para los que no somos músicos, nos tendremos que arreglar de ese modo para poder sentirla. Sí, claro, estamos ante un fenómeno inmaterial, abstracto, inasible, que no tiene color, ni forma, ni olor, ni peso, ni nada. ¿Qué es la música? En definitiva es la nada, ¿no? Son frecuencias que andan por ahí dando vueltas y que esa persona que le suelen llamar músico la suele materializar con algún objeto llamado instrumento musical, pero en definitiva la música solo existe cuando ocurre ese fenómeno y después no existe más. Queda en las memorias, ¿no? Sí, es una pregunta que uno se hace con frecuencia respecto de esa nada frecuente que usted dice, que es la música. Sí, para los que no somos músicos, realmente es un modo, es un camuflaje, es un traje de astronauta, es algo increíble para meternos en mundos del que de otro modo sería imposible. Y no estoy hablando solamente de canciones, sino de momentos o espacios o silencios dentro de la música que nos llevan a ese lugar. Coincido con lo que estás comentando en el sentido en que la música probablemente sea de todas las artes la que más misterio tiene y la que nos puede llevar a zonas absolutamente impensables. Esto seguro, justamente por su abstracción. Sí, sí. Cada uno la recibe como la recibe, incluso la misma música es recibida por uno mismo de maneras distintas en épocas distintas. Por lo tanto, es un elemento tan cambiante, tan efímero, que hasta da mucha bronca, ¿no? ¿Por qué no la puedo poner en un frasco? ¿Por qué no la puedo oler o comer, masticar? Sí. No puedo nada de eso. Pero ¿acaso la música no sea o no tenga solamente el sentido de ser algo que uno puede trasladar, sino también entender a la música como un canal? A mí me pasó algo yo me he distendido charlando con usted, discúlpeme que lo haga de este modo. No, dale. Está muy Hace bien. un par de días en un estudio de grabación estaba sentado esperando que el técnico hiciera lo suyo y se me cruzó aquí usted sabe que las tonadas son cotidianas y claro, son la música que nos llega más profundo, ¿no? Y que por supuesto, que son nuestro traje de astronauta, ¿no? Para ir de un tiempo al otro, de un cielo a otro. Y se me cruzó en un momento... es un poeta, ¿eh?
Bueno, ojalá pueda hacerlo un día. Y entonces... No, y se me cruzó la melodía de una tonada que se llama una tonada de Aníbal Cuadros, no recuerdo el nombre en este momento, que dice, es un diálogo azul Alameda, y me vino la melodía en algún lugar de mi cerebro, y 2 segundos después el técnico la empezó a silbar. Y yo le dije, vos estás silbando la tonada del regreso, ahí está, del Aníbal Cuadros, sí, y yo la estuve pensando en este mismo momento. ¿Cuántas miles de canciones uno puede pensar y el otro puede silbar al mismo tiempo? Sin embargo, está allí la conexión, sin ponerse esotérico, ni raro, ni nada, ¿no? La música es la que nos ofrece esas posibilidades. No la puede ver ahí tan dura y plasmada en un disco, pero sin embargo está viva entre nosotros, incluso que nos cuesta imaginarla antes de los periodos de grabación. ¿Cómo es que la gente se comunicaba a través de la música? ¿Cómo piensa usted que era el tango antes de las grabaciones? ¿Cómo la música que usted se ejercita? La grabación no deja de ser una caja de fotografía, ¿no? Que uno recurre para ver, porque no están los seres presentes, entonces toma esa foto y dice, mira cómo era el abuelo cuando hacía el servicio militar. O mira esta otra cuando me saqué y me casé, estaba de novio. O mira aquella que la saqué la semana pasada cuando comíamos el asado con los amigos. Siempre son instancias del pasado. Y son fotografías, es decir, fotogramas, son solo breves momentos. La música en realidad cuando ocurre es más que eso, es una totalidad. Y eso solamente ocurre cuando el músico la hace. Cuando deja de hacerla, como te decía antes, quedó en nuestras memorias, que la retienen durante un tiempo y luego se va evaneciendo. Si ha sido fuerte la impresión, permanecerá más tiempo. Dependerá también del grado de percepción de cada uno y de cómo maneje sus memorias. Y el disco viene a ser así como un empaquetamiento, como un envase donde se ponen esas fotos, un álbum de fotos sería. No es que esté en contra de la industria discográfica, porque yo también hago discos. En definitiva, eso lo que permite es mostrarle a otros, aunque sea por brevísima manera, lo que uno ha hecho, y que se traslade en este mundo físico y viaje por ahí, y ahora por la internautica, pero bueno, el disco no termina de ser el reflejo fiel de la música es un hecho vivo, y muere cuando ya no está sonando más. Sí. Por lo tanto, en las épocas en que, bueno, yo soy grande, pero ya había discos cuando yo hacía mis primeras tareas. Sí. Pero bueno, los discos eran como algo, ¿cómo decirlo? Como tener el examen después de haber hecho la carrera, ¿no? Claro. Era como una especie de diploma, como algo que coronaba una acción, como una especie de... ¿Viste? El diploma no es el médico, es algo que dice que ese señor es el médico, y se cuelga en el living, y uno lo muestra a los vecinos, mirá, si mi hijo es médico, qué sé yo, ¿no? Eso es un poco el disco. Pero bueno, antes tenía un valor diferente al de hoy. Hacer un disco implicaba un alto grado de responsabilidad, de concentración, de estudio, de trabajo, de maduración. En definitiva, un disco sentíamos que era el recipiente donde quedaba ese esfuerzo y esa obra que era para siempre. Hoy en día el disco es más frugal, es más superficial. Todos podemos hacer un disco rápidamente en el living de la casa porque la tecnología lo permite. Y los discos, que ya ni siquiera el disco físico circula, pero cuando hablamos de disco hablamos de registros de audio, ¿verdad? Sí, sí. En el formato que fuere. Se produce en tanta cantidad, con tanta ligereza, que ya carece de la magia de eso que era como un libro. El disco era como un libro, uno abría ese libro e iba a buscarlo, no era la persona que hablaba, pero eran los pensamientos de esa persona y uno iba ahí a instruirse y a nutrirse y a estimularse. Hoy ya no, porque todo lo que se dice es muy superficial, muy rápido, muy ligero, todo pasa muy rápido. La cantidad de información es tal que abruma, ya no podemos con ella. Sí.
Por lo tanto, la presencia de una grabación hoy, o la acción de una grabación, es muy distinta a la de otra época. La de otra época, cuando un músico iba a grabar, era como cuando un cura de provincia iba al Vaticano. Claro, sí. Sí, era una cosa muy solemne. Yo mismo, cuando llegué a Buenos Aires y caminaba por una calle donde había tal estudio, donde yo sabía que ahí había grabado Aníbal Troilo o Horacio Salgano, los músicos que yo admiraba, yo caminaba por la vereda de enfrente y me quedaba mirando el edificio y me acercaba a ver esos escalones por donde seguramente había puesto sus suelas los zapatos del gordo Troilo. Hoy esta cosa no existe más. ¿Acaso la sobreabundancia de música y de información que presenta el... Sí, más que de música, de esa cosa, ¿no? de información, de códigos en ceros y unos que se traducen después en algo que nosotros podemos escuchar en la computadora. Tal vez la sobreabundancia de eso nos haga, y a muchos nos pasa, que nos hace buscar la intimidad de la ceremonia de la música con el músico enfrente, y también ir más allá, buscar la música sin amplificación, ¿no? Claro. Claro, escuchar el bandoneón, una guitarra y un cantor y dos guitarras, ahí en la sobremesa, como tal vez ha sido toda la vida la música sin este fenómeno que tenemos ahora, que se agradece, que se saluda, sin el cual nosotros acaso no podríamos estar comunicados, sin embargo que se parece bastante poco a la esencia de eso que nosotros queremos tanto, que es la música. Pero bueno, querido amigo, estamos en la época de la industria, y todo es industrial. El arte pasó a ser la industria del entretenimiento, no una manera de comunicarse o de sentirse representado. Es una manera de pasar un rato. Lamentablemente, todas las costumbres humanas han tomado esa huella y la globalización favorece esto, y las tecnologías de la velocidad también colaboran con esto. Y el hombre está lentamente, y ya no tan lentamente, encaminándose hacia un destino muy incierto. Yo creo... a veces leo a Zygmunt Bauman, sociólogo actual, que habla de la sociedad líquida, donde lo líquido para él significa o quiere significar lo no corpóreo, lo evanescente, lo que se escurre de las manos y se va. Y bueno, yo acuerdo con ese concepto, pero no por una melancolía y de pensar que todo lo pasado fue mejor. Porque Rodolfo, todo fue mejor. Sí, no, seguramente, y habrá cosas mejores. Rodolfo, yo le agradezco muchísimo. Hemos llegado a las 22:30 y... Te tomé todo el tiempo, ¿viste? Y bueno, pero lo hemos Te tomé todo el vino. Es difícil aquí en Mendoza eso, que suceda eso, pero bueno, ojalá un día alguien tenga esa valentía de hacerlo, ¿no? Por nosotros o con nosotros. Rodolfo Mederos, muchísimas gracias por la disposición para esta charla, para este nivel de conversación que usted nos ofrece. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta pronto. Adiós. El maestro Rodolfo Mederos en la esquina de Radio New Will.